Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Mi saludo muy especial en este miércoles 13 de noviembre. En el Evangelio de hoy, el Señor reinicia su camino hacia Jerusalén, en donde entregará su vida. En su camino pasa por Samaria y Galilea. Samaria es símbolo de infidelidad y Galilea lo es de la cotidianidad. Aquí descubrimos que Jesús ha entrado en nuestra cotidianidad, en la historia de cada día, y allí descubre nuestras infidelidades para sanarlas. Podría haber pasado de largo evitando desencuentros con los samaritanos, pero se deja interpelar por esos 10 extraños que además son leprosos. 10 era el número de adultos necesarios para una asamblea en la sinagoga. Los 10 representan a la humanidad y su actuar. Estamos llamados a convertirnos en hijos de Dios, en miembros de su familia y a hacer sus mismas obras. Los 10 eran leprosos. La lepra representa el pecado y su consecuencia, que es la muerte, que excluye de la vida eterna. Igual que los leprosos, estaban excluidos del culto y de la comunidad, pues eran contaminados, que contaminaban. Eran como muertos desde el punto de vista físico, religioso y civil, y nadie podía hacer nada por ellos, solo Dios. Ellos se pararon a distancia y gritaron a Jesús. Su oración es la oración del pobre que siempre encuentra eco en el corazón del Padre. En esa voz el Padre reconoce la voz de su Hijo, que se ha hecho el último de todos. Los leprosos son los primeros en llamar a Jesús por su nombre, y llamar por el nombre significa ser amigos. En efecto, nuestra lepra, nuestra ceguera, nuestra maldad nos permite llamar a Jesús por su nombre, como nuestro amigo, no porque lo merezcamos, sino porque Él se ha identificado con nosotros pecadores y porque puede realizar en nosotros lo que su nombre significa: salvar, Salvador. En Él podemos confiar plenamente en llamarlo Maestro, y suplicamos su compasión porque Él es la misericordia del Padre hecha carne, y cuando lo llamamos responde de inmediato. Así sucedió en el relato. Ellos imploran la compasión y la misericordia de Dios, que es eterna, no se hace esperar. Los leprosos extrañamente no quedan sanos de inmediato, sino que reciben la orden de ir hasta Jerusalén. Es un acto de fe en la palabra de Jesús, pues les pide hacer algo que solo los curados podían hacer. Para los leprosos estaba prohibido por la ley, pero la obediencia a la palabra de Jesús hace posible el milagro. Obedecer al Hijo permite emprender hasta los caminos prohibidos e imposibles. La obediencia a la palabra limpia, purifica, y no es que necesitamos estar purificados desde antes para ir al encuentro con el Señor, sino que es el encuentro con Él y con su palabra lo que nos purifica. La salvación no es la condición, sino la consecuencia de su seguimiento, de manera que todos, incluso los más pecadores, estamos invitados a seguirlo y a recorrer su mismo camino con la certeza de que mientras se va de camino, se realizará el milagro de nuestra curación. Y así sucedió. Uno de los 10, viéndose curado, se vuelve alabando a Dios en voz alta y se postra a los pies de Jesús para darle gracias. La sanación se ha hecho efectiva para todos, pero se hace realidad y se convierte en salvación solo con el encuentro con Jesús el Salvador. Cuando se experimenta la salvación, el corazón debe volverse hacia aquel que nos salva para glorificarlo, postrarse delante de Él y darle gracias, es decir, celebrar la Eucaristía. Notemos cómo el evangelista destaca la alabanza y la acción de gracias festiva y muy expresiva. Esta debería ser nuestra identidad como cristianos. Pero además resalta que el que vuelve era un odiado samaritano, un infiel, un doblemente excluido por leproso y por samaritano, pero que al entrar en contacto con Jesús ha sido rehabilitado por aquel que se hizo leproso al contacto con nuestra lepra, que se hizo pecador al contacto con nuestro pecado y que como buen samaritano recorre nuestros caminos para sanar nuestras heridas y darnos su vida. Reconozcámonos en este leproso, invoquémonos al Señor
Postrémonos delante de Él y supliquemos su bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.